Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy voy a hablarles sobre el sistema digestivo. El sistema digestivo es el encargado en nuestro cuerpo de transformar los alimentos en sustancias mucho más pequeñas, en moléculas más pequeñas que van a ser absorbidas por la sangre y de allí distribuidas hasta hacia todas las células de nuestro cuerpo. De ese proceso digestivo vamos a obtener desechos que luego van a ser eliminados por un proceso llamado digestión. Entonces, vamos a hablar sobre los dos tipos de digestión que existen. Encontramos que existe la digestión intracelular y la digestión extracelular. La digestión intracelular ocurre en aquellos organismos que son muy sencillos, muy simples y donde la digestión ocurre en el interior de las células, como son el caso de los protozoarios, que son unicelulares, y las esponjas marinas, que son poríferos, son animales muy sencillos, son animales muy primitivos. Entonces, ese proceso de digestión ocurre al interior de sus células. Tenemos la digestión extracelular, es aquella cual se produce fuera de las células. Y estos animales tienen un sistema digestivo como tal, poseen un aparato digestivo, el cual se encarga de transformar ese alimento, gracias a unas enzimas digestivas que poseen y que van a ayudar a sintetizar o degradar el alimento en partículas más pequeñas. Entonces, los animales poseen digestión extracelular. Mamíferos, aves, poseen digestión extracelular. Entonces encontramos que nuestro sistema digestivo está formado por el tubo digestivo y las glándulas anexas. El tubo digestivo está formado por la cavidad oral o la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y por último el recto y el ano. Las glándulas anexas son muy importantes para ese proceso digestivo porque las ayudan a transformar el alimento. Entonces son vitales para el proceso de transformación del alimento y obtener los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo pueda cumplir con todas las funciones vitales. Entonces tenemos que son las glándulas anexas, el hígado y el páncreas. Vamos a hablar más adelante de cada una de ellas. Existen dos tipos de sistema digestivo: el sistema digestivo simple, incompleto o de cavidad gastrovascular. Este tipo de sistemas la tienen animales sencillos como son la hidra. La hidra es un animal acuático. Esta posee una boca por donde ingiere el alimento. Ese alimento llega a esta cavidad gastrovascular donde ocurre su proceso de digestión. Y luego, por este mismo orificio, elimina sus desechos. El sistema digestivo completo o del tubo digestivo es aquel que está formado por un aparato digestivo como tal. Posee un orificio de entrada como la boca y un orificio de salida como el ano. La mayoría de los animales poseen este tipo de sistema digestivo. Como lo vemos aquí en el ejemplo, tenemos al conejo. Vamos a hablar entonces a continuación de cada una de las partes del tubo digestivo. Tenemos la boca. La boca está localizada en la cara inferior de la cara entre la nariz y el mentón. La boca es muy importante para nosotros, ya que posee los dientes que son los encargados de triturar el alimento, posee un labio superior y un labio inferior. Y dentro de ellas también vamos a encontrar a las glándulas salivales. La boca permite el proceso de ingestión, que es llevar el alimento hacia la boca. Y de allí, por el proceso de masticación y por la acción de la saliva,
que producen las glándulas salivales, se va a obtener el bolo alimenticio. Por eso es muy importante cuando nosotros comenzamos ese proceso de ingestión, masticar muy bien el alimento para que ese bolo alimenticio se forme de manera correcta. Es importante también hablar de que una vez se forma ese bolo alimenticio, va a ser empujado por la lengua hacia la faringe. Y ese proceso de tragar el alimento recibe el nombre de deglución. Entonces, deglución es el paso del alimento hacia la faringe. ¿Y qué es la faringe? La faringe es un conducto el cual va a permitir el paso del alimento hacia el esófago. La faringe actúa no solamente en el sistema respiratorio, sino también en el sistema digestivo. En el sistema respiratorio va a permitir el paso del aire hacia la tráquea y en el sistema digestivo va a permitir el paso del alimento hacia el esófago. ¿Y por qué tiene esa capacidad? Ya que tiene unos repliegues llamados epiglotis. Esta es una válvula que cierra y se abre dependiendo de lo que en ese momento va a suceder. Entonces, en el caso del sistema digestivo, va a permitir el paso del bolo alimenticio hacia el esófago por deglución. El esófago. El esófago es un tubo de paredes musculares lisas de unos 30 centímetros aproximadamente. El esófago comunica a la faringe con el estómago. Además de eso, mantiene los ácidos estomacales alejados de la boca para evitar que ésta se queme. El esófago puede cumplir con la función de llevar el bolo alimenticio hacia el estómago, ya que realiza unos movimientos involuntarios llamados peristálticos. Tenemos en este momento al estómago. El estómago, caballeros, es uno de los órganos más importantes de la digestión. El estómago está formado por las siguientes partes. El cardias, que es la parte que comunica al esófago con el estómago. El fundus, que es su parte inicial. El cuerpo, el antro. Y por último tenemos al píloro. El píloro comunica al estómago con el intestino delgado. ¿Qué ocurre en el estómago? En el estómago ocurre lo siguiente. El bolo alimenticio viene de aquí del esófago, llega al estómago y por la acción de los jugos gástricos forma al quimo. Entonces, ese quimo se forma y por movimientos peristálticos va a pasar al intestino delgado. Una vez llega aquí al intestino delgado, que es un órgano que mide aproximadamente 6 metros y está dividido en tres partes principales, que son el duodeno, que es esta parte inicial, la parte media, que se recibe el nombre de yeyuno, y la parte final, que es la llamada ileón. ¿Qué ocurre en el intestino delgado? Una vez el quimo se ha formado en el estómago, va a pasar al intestino delgado por el duodeno, donde se van a verter en ese momento la bilis que es producida en el hígado y el jugo pancreático que se produce en el páncreas. Por la acción de los jugos intestinales se va a formar entonces el quilo. Entonces, en resumen, ¿qué forma el quilo? El quilo está formado por el quimo, el jugo pancreático, la bilis y los jugos intestinales. Entonces, ese kilo va a permitir la formación de los nutrientes. ¿Qué nutrientes? Proteínas, vitaminas, minerales, grasa que contenían los alimentos. Esa es la función que va a permitir que esos nutrientes luego sean absorbidos a través de la sangre.
porque el intestino delgado en su interior posee unas vellosidades, las cuales están irrigadas por vasos sanguíneos. Entonces, esos nutrientes que se formaron del quilo van a pasar hacia el torrente sanguíneo para luego llegar a todas las células de nuestro cuerpo. Todo aquello que no se pudo digerir o absorber por el intestino delgado va a llegar a esta parte que también es importante, como es el intestino grueso. El intestino grueso va a almacenar todos los desechos y residuos en forma de materia fecal. Entonces, los almacena y una vez nuestro cuerpo lo permita, van a ser eliminados a través del recto y el ano. Entonces, ese proceso de defecación se produce a través del recto y el ano. Estos órganos se contraen y se relajan para permitir la evacuación de todo el contenido que se encuentra almacenado en el intestino grueso. Vamos a encontrar ahorita la función de las glándulas anexas. Como yo les decía, ellas sirven de ayuda a ese proceso de transformación del quimo en kilo. Entonces tenemos el hígado, que es uno de los órganos más grandes que tenemos en el cuerpo y que ayuda a la formación del kilo, pero también ayuda a la digestión de las grasas en el intestino delgado. Tenemos la vesícula biliar. Esta vesícula lo que hace es que almacena la bilis que se produjo en el hígado. La almacena y la tiene allí guardadita para cuando él la necesite nuestro intestino delgado para formar el quilo. Y el páncreas ayuda junto con la bilis a la formación del kilo, o sea, ayuda a ese proceso de digestión y a que se formen esos nutrientes que van a servir para producir la energía que necesita nuestro cuerpo. Tenemos otra de las glándulas anexas, que son las glándulas salivales, y como ya les había dicho anteriormente, se encuentran debajo de la lengua o al lado de la lengua. Ellas, junto con el proceso de masticación, van a humedecer y a formar el bolo alimenticio. Entonces, ellas humedecen el alimento y van a transformarlo en bolo alimenticio. Hagamos un resumen de todo este proceso digestivo. Entonces, tenemos que este proceso comienza con el proceso de ingestión de alimentos que se produce en la boca cuando introduzco el alimento. Luego viene ese proceso de masticación que va a producir junto con la saliva al bolo alimenticio. Encontramos a la deglución, que es el paso del bolo alimenticio hacia la faringe. La digestión, ocurre en el estómago y es cuando ese bolo alimenticio se transforma en quimo por la acción de los jugos gástricos y de allí se forma luego en el intestino delgado el quilo para luego formarse todos los nutrientes necesarios y que estos nutrientes puedan ser absorbidos, y aquí viene la siguiente etapa, que es la absorción. Esos nutrientes puedan ser absorbidos por el torrente sanguíneo, por los vasos sanguíneos que encontramos en el intestino delgado. Tenemos un proceso de excreción porque esas células que toman esos nutrientes también eliminan sustancias. Entonces la célula tiene la facultad de tomar esos nutrientes, pero también de eliminar sustancias de desecho. Y por último, tenemos el proceso de egestión o defecación que se produce cuando en el intestino grueso, ese material fecal es eliminado a través del recto y el ano. De esta manera vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Espero que haya sido de todo su agrado y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.